Seguimos aquí en Noticias 3.0 conversando con David Chávez. Te preguntaba, David, ¿qué es el socialcristianismo? Porque daría la impresión, uno pensaría en el Papa Francisco o en ese o la tipo de democracia cosas. cristiana italiana o alguna cosa ¿Eh? La democracia Claro, cristiana la democracia italiana o cristiana alguna italiana. cosa parecida. ¿Qué es el socialcristianismo en Ecuador? A ver, esa es una estupenda pregunta porque si hay un partido que representa, que uno podría decir es así como la ilustración más clara de cómo funciona el orden político del que hablábamos hace un momento, es el Partido Social Cristiano. Te doy un dato para que podamos entender por qué la importancia de este partido. En los años 70, como en toda América Latina, entramos en un proceso estábamos en una dictadura, entramos en un proceso de retorno a la democracia, y en ese momento se diseña un orden político en el que aparecen una serie de nuevos partidos en el ánimo de renovar las grandes tendencias políticas. Aparece un partido de centro-izquierda, aparece este partido, el Social Cristiano, que es una especie de nueva versión conservadora de las derechas conservadoras, y algunos otros partidos, el Partido Socialista, que es uno de los históricos, pero que se renueva también en este momento. Entonces, bajo esta idea de diseñemos un modelo ideal, donde tenemos un partido de derecha, partido de izquierda, uno de centro y algunos más por ahí, ¿no? Ese sistema colapsa en la primera década del retorno a la democracia. Casi ninguno de esos partidos tiene vigencia. Hasta la actualidad, el único partido que tiene vigencia, influencia y capacidad de gestión y poder político es el Partido Social Cristiano. ¿Qué es el Partido Conservador? ¿Qué es el Partido Conservador? Eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Es la derecha más conservadora, la que proviene... A ver, el Partido Social Cristiano tiene su base en la ciudad de Guayaquil. Claro. En donde, al menos desde los años 50, se fue consolidando una élite muy conservadora en todos los sentidos. Para que los oyentes sepan, Guayaquil es el puerto. Es el puerto, exactamente. Digamos si que tienes las dos destino. ciudades, Quito está en los Andes, en la zona andina, Guayaquil está en la costa, es el puerto. Siempre ha sido vista como Quito la ciudad, de hecho los guayaquileños insisten mucho en eso, ¿no? Quito sería la ciudad burocrática, donde está el Estado, etcétera. Guayaquil es la ciudad de los negocios, de las empresas y demás. Se ufanan de la fertilidad de su región. Sí, que es cierto, ¿no? Lo cual, es una zona muy fértil, es cierto. De la naturaleza. Pero claro, a partir de haber sido, porque Guayaquil era la ciudad, de la primera mitad del siglo XX, era la ciudad más liberal y progresista, digamos, en lo que cabe para la época, en relación a Quito. Eso se fue revirtiendo y Guayaquil, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se convirtió en una de las ciudades más conservadoras del Ecuador. Y eso tiene mucho que ver con la consolidación de esta élite, que es una élite increíble. O sea, cuando uno mira los estudios sobre lo que ha sido esta élite en la ciudad de Guayaquil, ellos son el ejemplo de este clásico proyecto regional, ¿no? Ellos tienen controlado todo. Son élite económica, son élite política, son élite cultural, son inclusive dueños de los equipos de fútbol más importantes de Guayaquil, por ejemplo. Es decir, y tienen oficinas de beneficencia, es decir, hay toda una estructura de poder. Y tienen una visión del mundo. Quiero decir. Claro, son el sector más conservador. En el interín que tuve oportunidad de conocer al que era en ese momento secretario de Cultura de Guayaquil, que era un intelectual de derecha, antibolivariano de la cabeza a los pies. Odiaba a Simón Bolívar. Sí, es que es justamente lo que ellos fueron desarrollando, este proyecto regional, de hecho hay una particularidad, por ejemplo, en el Ecuador, que ilustra también esto, ¿no? No hay una gran fiesta nacional. Claro. Como casi en todos los países de América Latina. Las fiestas patrias, cívicas, más importantes son locales. Es decir, para Guayaquil es más importante justo en estos días, además. De hecho, ahí había todo un debate porque en estos días estamos en las fiestas de la independencia de Guayaquil. Ajá. Y Guayaquil está queriendo hacer su fiesta en medio del caos. En medio del pelote, claro. No hay la gran fiesta nacional, ¿no? O sea, no hay un mayo, nosotros tendría que ser agosto. Y eso es un ejemplo del estado de vida. Pero además habría que decir sobre los socialcristianos que ellos aprendieron, y por eso digo que son la mejor representación de ese sistema político, porque dado que el Estado ha funcionado de esa manera, es fácil controlar el poder sin estar en el gobierno. Y el Partido Social Cristiano son unos maestros en haber encontrado la clave para manejar el poder. Ellos han manejado el poder político en el Ecuador desde hace al menos los últimos 30 años, descontando los 10 años del correísmo. ¿No? Pero el Partido Social Cristiano, controlando la alcaldía de Guayaquil, que sería el equivalente de la intendencia, casi no estoy mal. Sí, muy parecido. Es controlando la alcaldía de Guayaquil y teniendo un bloque más o menos importante, ni siquiera mayoritario, más o menos importante en el Parlamento. Con esa clave han logrado controlar la política en el Ecuador. Claro. De hecho, y ahí está el otro lado también, porque a veces podemos como que idealizar mucho lo que fueron las caídas presidenciales antes del correísmo. Sí.
Pero ahí uno de los factores, uno de los actores clave para las caídas presidenciales era precisamente el Partido Social Cristiano, ¿no? Es decir, el partido... Lo que tenías al final eran presidentes sin poder, que gobernaban como empleados del Partido Social Cristiano y de otros poderes. Y de arreglos de esas y de otras élites, de grupos de las cámaras empresariales, claro, de los grupos de la banca, claro, en donde el Partido Social Cristiano siempre se ha movido en esto de tratar de lograr esos acuerdos, ¿no? Pero un factor clave cuando uno sabía que un presidente se iba a caer es cuando el Partido Social Cristiano le retiraba su apoyo. Chao, sabía que ya le habían dado el boleto, digamos. David, ¿y cómo es vivir en un país dolarizado? Sumamente complicado, ¿eh? Es decir, más aún en situaciones como estas, porque, claro, como, digamos, la referencia más cercana que ustedes pueden tener fue aquello de la convertibilidad. Del 1 al 1, claro, pero la famosa convertibilidad, pero al final tenías la posibilidad de manejar tu política monetaria. Esto que quizá ahora en la Argentina se ha vivido tan críticamente, esto de lo que significa para una economía, economías como las nuestras, que al final son dependientes, al final estructuralmente tienen problemas. Lo grave que es que salgan dólares, ¿sí? Que se vayan los dólares. Que se vayan los dólares, claro, la fuga. Que mal que bien lo puedes manejar si tienes política monetaria. Imagínate si no podrías devaluar, que es lo que nos pasa a nosotros. Claro. Claro. En la época, de hecho un buen ejemplo fue cuando se nos sobrevino la crisis que afectó a toda la región, la crisis de las commodities 2008. Y todo esto, en 2008, pero la otra, la de 2014, cuando bajan las commodities. Sí, sí. Uno de los problemas que tuvimos en el Ecuador fue que efectivamente empezó a fugar una gran cantidad de dólares y no había modo de contener eso. Mientras Colombia, por ejemplo, devaluaba su moneda, nosotros teníamos que mantener precios muy altos. Eso desató un fenómeno que resultaba ahí curiosísimo, porque en esa época, gran cantidad de gente de las ciudades de Quito, de Guayaquil, se iba a Colombia a hacer compras. Claro, lógico. Se iba a comprar cosas en Colombia y regresaba con su carro lleno de cosas. Claro. Porque claro, en Colombia, como Colombia había devaluado la moneda, los precios habían bajado significativamente. ¿Usted iba con dólares? Exactamente. Claro. Pero en cambio, para la economía, eso fue un gravísimo problema. Era terrible. Porque además, el otro tema es que te mueves en función de lo que diga la dinámica del dólar a nivel mundial. En Guayaquil. Nosotros en esa crisis tuvimos un problema de apreciación del dólar a nivel mundial. O sea, no solo era que estaban yéndose los dólares, no solo era que además habían bajado las exportaciones, que no teníamos plata del petróleo, que es nuestro principal recurso de exportación, sino que además el dólar se estaba poniendo caro a nivel mundial y no lo controlas en absoluto. No, claro, es una locura. Ecuador no puede hacer nada. Te hago otra pregunta, también desde la ignorancia. ¿Hay una clase trabajadora de tipo industrial en Ecuador? No, en Ecuador es muy escasa. Es muy escasa. De hecho, si hiciéramos el contraste con la Argentina, el contraste es muy significativo, ¿no? Claro. En Ecuador, nuestra economía es escasamente industrial. Claro. Durante los años del correísmo hubo un proceso de intento de industrialización que creo que no alcanzó los resultados que esperaba el correísmo, pero porque esos procesos además son largos, complejos, y en un contexto como el del capitalismo mundial actual, además me parece sumamente difícil, pero ahí hubo cierta expansión de una clase trabajadora más industrial, pero no muy representativa, al final de cuentas, ¿no? El grueso de la clase trabajadora está en los servicios y en el comercio y en el sector público, ¿no? Claro, buena parte más que de la clase trabajadora, los asalariados, digamos sí, en términos generales, más bien los asalariados. Porque eso me saltó a mí cuando leí que la huelga era de los transportistas. Digo, nadie dice, pararon los obreros. Es que no los tienes. Claro. Eso, no los tienes. O sea, hay trabajadores en el sector agroindustrial que ha crecido mucho, pero no está suficientemente organizado, ¿no? Es decir, el sector agroindustrial tiene escasa organización sindical. Ahí hay un sector de trabajadores importante, que tiene además condiciones de trabajo muy precarizadas. Muy duras, muy precarizadas. ¿Qué precisamente quedó del por la ausencia de correísmo? organización. ¿Y qué posibilidades tiene el correísmo de volver a protagonizar una nueva etapa? O sea, en buena medida la reacción política del actual gobierno es producto de el miedo que tienen al correísmo. Claro. ¿No? El correísmo sigue siendo una fuerza política importante, ¿no? La han golpeado mucho, es decir, primero la fragmentación del partido, que es quizá lo más delirante de lo que ocurrió en Ecuador, es decir, se ganaron las elecciones en 2007, se ganó al proyecto neoliberal. A un candidato neoliberal. Y ahora estamos viviendo las consecuencias de la aplicación del proyecto neoliberal. Y que por principio deslegitima inclusive la aplicación de esto. Digo, acá en la Argentina como sea, pero al final ganaron las elecciones. En el Ecuador no. O sea, fue producto de que
En la noche y por la ventana Entraron se por la metieron los ventana. neoliberales a llevar adelante su proyecto. Y bueno, y además está todo lo que es más o menos conocido, digamos, a nivel regional. Está el lawfare, a Correa le han clavado 20.000 juicios encima. En el Ecuador también hay cuadernos, bueno, hay un cuaderno Sí, vi que y había cosas cuadernos parecidas. también, hasta Entonces, imitan eso. sí, no, es increíble, es el mismo libreto en todas partes, ¿no? Y han golpeado mucho el movimiento. No hay un movimiento político. De hecho, Correa tiene un movimiento político prestado, porque intentaron aprobar un nuevo movimiento, los bloquearon, porque además Moreno se tomó todas las instituciones del Estado y controlar. Bueno, Moreno y su gente. Moreno en realidad es un títere, un tipo de pocas luces, es un tipo bastante tonto, pero ha sido muy útil para los sectores que lo están utilizando. Y se tomó todas las instituciones y entonces ha logrado bloquear políticamente al correísmo de modo muy fuerte. Sin embargo, el correísmo mantiene un voto duro todavía muy importante. Es decir, se ha calculado que está entre el 30 y el 35% de apoyo, de acuerdo a las últimas elecciones que hemos tenido en el Ecuador, y que puede crecer porque además va a canalizar. El único actor político que va a canalizar el descontento actual con la política neoliberal es el correísmo, porque además el correísmo como movimiento político fue la expresión política de la lucha social que se había hecho con el neoliberalismo en los 90 y los primeros años de los 2000. ¿no? David, para terminar y brevemente, ¿aguanta Lenin Moreno? Todavía es difícil saberlo, pero me parece, casi todo indica que no. Es decir, casi todo indica que es muy posible que Moreno abandone la presidencia. No, lo difícil es saber cuánto tiempo va a esperar. Me parece que están jugando a tener esta posición dura, porque ha salido muchas veces a decir no voy a negociar con nadie, las medidas se mantienen, precisamente para ver hasta dónde pueden sostenerlo. Me parece que ahí la clave es otra vez el rol que va a tener el Partido Social Cristiano. Ellos tienen, y este es un dato importante, ellos en todo, porque una de las cosas que hizo Moreno fue quitar a uno de los hombres de confianza de Correa, que era su vicepresidente, sí, claro, Jorge Glass, y lo metió preso. Y luego de poner a otra señora que resultó intrascendente ahí, pusieron al actual vicepresidente, que es un hombre muy cercano a los socialcristianos, de lo que se sabe, ¿no? Es un hombre muy cercano a los socialcristianos y este señor es una pieza clave en la transición que puede haber en este momento. Lo que se dice mucho en algunos sectores es que es muy posible que van a negociar la salida de Moreno para que este señor asuma y para que de alguna manera se baje la conflictividad social, pero se pueda mantener el paquete neoliberal, porque es importante, y creo que es importante señalar esto, el paquete neoliberal, el paquete que están haciendo ahorita, el paquetazo económico que nos están dando, tiene tres partes además, ¿no? Está lo de los combustibles, que es lo que ha tomado mayor presencia, pero además hay una reforma laboral muy fuerte y hay una reforma tributaria. Y lo que podrían hacer es negociar yo creo que lo que realmente les interesa es la reforma laboral y la reforma tributaria. Podrían hasta negociarlos, el precio de los combustibles, inclusive con las organizaciones sociales, a cambio de lo otro. Entonces, sí, lamentablemente esto no había ocurrido ya, al menos en el tiempo de Correa no funcionaba así. El Ecuador volvió a esta política de tras bastidores, ¿no? Esta política en las sombras que era muy común de este sistema político que te comentaba hace un rato. Se nos acabó el tiempo, David. Te agradezco muchísimo tu visita. Creo que nos has iluminado, por lo menos nos has dado muchísimos elementos para que podamos comprender mejor la situación ecuatoriana. Gracias. Espero que sí. Gracias por la invitación. Ya seguimos con el último bloque de Noticias 3.0. No se vayan.